¿Se deberían nominar remakes a los GOTY? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, comenzamos con el video. Recientemente en las redes, gracias a los GOTY, se generó una pequeña polémica, debido a la nominación de Resident Evil 4 Remake a los GOTY a la categoría de mejor juego del año, y además, lo mismo aplica para Dead Space Remake, el cual si bien no estuvo nominado a juego del año, lo cierto es que sí entró en otra categoría de los premios. El tema es que cierto sector de la comunidad que no tiene vida propia, más que quejarse en las redes sociales por lo mismo de siempre, se encargaban de argumentar que los GOTYs no deberían nominar remakes, bajo el argumento de que un remake es una reimaginación de un producto que ya ha salido y que en su mayoría todos han jugado y por lo tanto no tiene nada de innovador. Y bueno, ese es el único argumento. Y lo cierto es que si lo analizamos en profundidad, este argumento se puede caer a pedazos fácilmente. ¿Qué diferencia hay entre Spider-Man de PS4 y Spider-Man 2? ¿Que uno lleva el 2 en el título? Ahora, no digo que esto sea malo. Spider-Man 2 es un juego increíble y en muchos apartados mejor que su antecesor. El tema es que si hablamos de secuelas directas de un producto, lo cierto es que la innovación no es algo que esté presente en ese producto en particular. Y esto es aplicable tanto al nuevo Spider-Man como al aclamado Tears of the Kingdom. De hecho, de ahí viene la crítica que más que ser una secuela es un DLC, argumento que también es estúpido. El punto es que desde la primera entrega a la siguiente, por lo general, hay muy poca innovación y en algunos casos esta es innecesaria. Spider-Man y Zelda funcionan perfectamente con su fórmula tal y como está. No es necesario cambiarla o aplicar una innovación en el producto. El origen de esta crítica viene claramente de cierto sector de la prensa o de críticos de videojuegos que buscan desesperadamente una nueva fórmula de videojuegos como si buscaran oro en un río. Pero lo cierto es que esto no tiene por qué ser siempre así. Juegos como Fortnite, LOL, Call of Duty, Pokémon sacan siempre nuevo contenido y llevan siendo prácticamente el mismo juego desde que salieron. No es necesario reinventar la rueda cada vez que quieres sacar algo nuevo de un producto, ya que al hacerlo tal vez estarías arriesgando lo más importante en sí, que es el gameplay. El punto es que volvemos a la frase mítica, no arregles aquello que no está roto, y esto es aplicable tanto a secuelas como a remakes. Por ejemplo, no había necesidad que en Pokémon Rojo Fuego introdujeran una nueva mecánica rompedora para la franquicia. Solo tenían que darle un lavado de cara al juego y de paso actualizar las mecánicas. Pero fuera de eso, no había que tocar nada más. El gameplay y la experiencia de juego deberían ser siempre la máxima vara de medir a la hora de juzgar un título o una experiencia jugable. Y lo cierto es que si el título en cuestión cumple con ofrecerte un gameplay excelente, da un poco lo mismo si este título es un remake o una secuela, seguiría siendo un gran título. Ahora, continuando con esto, creo que es necesario diferenciar cuando hablamos de un remake en cuestión, ya que los remakes suelen ser confundidos con los remaster y los ports, y claramente son productos distintos. Primero, un port es lo más fácil de identificar. Por ejemplo, el reciente GTA 6 que ha sido anunciado, ya sabemos que ha sido confirmado que saldrá para las consolas de nueva generación, como vendría siendo la PlayStation 5 o la Xbox Series. Eventualmente, después de unos años o meses, el juego debería salir en PC. Esa versión del juego es un port, un juego que fue hecho para una consola en particular. Ahora con el port ha sido trasladado a una plataforma que no fue la original para su lanzamiento en un principio. Otro ejemplo de esto sería Resident Evil 4 original, el cual fue porteado a muchísimos dispositivos. Ahora, cuando hablamos de una actualización de un título a nivel gráfico o técnico, hablamos de un remaster. Por ejemplo, Dark Souls 1 originalmente salió para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. Sin embargo, con la llegada de la nueva generación, ese título fue actualizado para tener una nueva versión con una mejora en calidad visual y rendimiento principalmente. Por lo tanto, las versiones que se compraron para esas consolas son principalmente un remaster del viejo producto. Es exactamente el mismo juego, pero con una mejora técnica. Para hacer esto, los desarrolladores principalmente toman el código del primer juego y trabajan sobre él para actualizarlo. Y finalmente tenemos el caso del remake, el cual es principalmente un nuevo juego. Se toma como bases las ideas principales del juego original, pero lo cierto es que todo el código y el trabajo de los desarrolladores es nuevo. El juego se crea prácticamente desde cero, y lo que tenemos es un nuevo producto. En este caso, juegos como Resident Evil 4 o Dead Space son remake en toda regla. Es un nuevo juego con mecánicas actualizadas para las nuevas tendencias del medio. Y es aquí donde cosas como la innovación o los cambios pueden entrar en juego. Final Fantasy VII, por ejemplo, en su remake es la misma historia, los mismos personajes que la entrega original que salió hace años, pero el juego es tan diferente a nivel de gameplay y mecánicas que en todas reglas son juegos distintos. Lo mismo aplica tanto para los remakes hechos por Capcom de los primeros Resident Evil. Puedes tomar Resident Evil 2 que salió en la primera PlayStation y su remake, y son juegos abismalmente diferentes y ofrecen experiencias completamente diferentes. Por lo tanto, cada entrega puede ser jugada por sí misma cuando hablamos de un remake en su mayoría. Ahora, cuando hablamos de port o remaster, si los analizamos, lo primero que salta a la vista es la mejora en el rendimiento técnico y nada más, ya que son prácticamente el mismo juego. Pero si hablamos de remake, todo es diferente, no solo el apartado técnico, el gameplay, el diseño jugable, el diseño de niveles, los escenarios, etc.
todo en un remake es completamente diferente a su versión original la gran mayoría de las veces. Y esto es aplicable a Resident Evil 4 Remake, que prácticamente es un juego distinto a su entrega original, por lo mucho que se parezcan en algunos apartados. Se supone que la gala del juego del año busca premiar el mejor juego, y esto se puede resumir que premia al juego que ofrece la mejor experiencia jugable. Esto es lo realmente importante, y es exactamente igual si esa experiencia viene de una secuela, a un juego original o un remake. Hay gente que dice que para arreglar este problema en los remakes, los GOTY deberían considerar hacer su propia categoría de mejor remake. Y lo cierto es que esto no es tan así. Lo cierto es que salen muchos juegos al año, tanto indies como AAA. Y lo cierto es que no salen tantos remakes como la gente piensa. Por ejemplo, para el año 2024 hasta la fecha, solo hay 2 remakes anunciados, que son Metal Gear 3 Remake y Dragon Quest Remake. Y ambos ni siquiera tienen fecha confirmada de lanzamiento. Perfectamente podrían ponerse para 2025. Y en 2023 ya tenemos los nombrados Resident Evil 4 y Dead Space, que son solamente 2 ejemplos de los muchos juegos que tuvimos este año. Y creo que con 2 o 3 remakes al año no alcanza para crear su propia categoría. Es estúpido pensar así. Y además personalmente creo que si debemos crear una nueva categoría a los GOTY, esa sería la categoría de mejor juego de horror. Es decir, estamos premiando a mejor juego de lucha y no podemos premiar al mejor juego de horror. Es ridículo. Además, otro punto a indicar es que se supone que los GOTY son la versión que tenemos los jugadores de los premios Oscar. Supuestamente la ceremonia debería llegar a ser tan importante como son los premios de la Academia. ¿Y saben qué? En los premios de la Academia también se premian remakes. El ejemplo más reciente es la película Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente está inspirada en el libro alemán del mismo nombre, escrito por Erich Maria Remarque. Y la película del 2022 ni siquiera es su segunda versión, es la tercera. La primera versión de Sin Novedad en el Frente fue una película en blanco y negro de 1930, la cual se llevó un Oscar de ese año a Mejor Película. Luego hubo otra versión, salida en 1979, la cual ganó un Globo de Oro y un Emmy a Mejor Película de Televisión. Y finalmente tenemos la versión del 2022 de Netflix, que se llevó el premio a Mejor Película Extranjera. Misma historia, mismo título, 3 veces premiado, y es un peliculón. Si no te gusta, definitivamente es porque tu gusto en cine es una basura. Otro ejemplo es la galardonada película El Renacido. Sí, esa es la cual DiCaprio ganó un Oscar. Está basada en la historia real de Hugh Glass, un trampero estadounidense que sobrevivió al ataque de una osa salvaje. El tema es que la primera vez que su historia fue llevada al cine fue en 1971 con la película El Hombre de lo Salvaje, y finalmente en 2015 se estrenó El Renacido, que perfectamente podría considerarse un remake de su versión de 71, ya que cuentan prácticamente la misma historia. Y en ambos casos no había ningún crítico de cine, espectador o divulgador de cine quejarse de la nominación o los premios. Es porque era ridículo, sencillamente eran buenos productos. Así que como conclusión, si bien al igual que los Oscars, los GOTY son una gala subjetiva y puedes estar de acuerdo o no con los ganadores, lo cual está muy bien, es una falta de sentido común que uses como argumento que un juego no puede estar nominado o ganar un premio por ser un remake. Es que sencillamente no tienes ni idea de lo que estás hablando y estás demostrando absoluta ignorancia del medio de los videojuegos. Si el juego es bueno, da exactamente igual que sea un título nuevo, una secuela o un remake de un título que ya todos conocemos. Porque lo importante es que tenemos que celebrar el lanzamiento de buenos videojuegos. El tema es que si después de ver este video sigues creyendo que un remake, por el simple hecho de ser un remake, no merece ni siquiera estar nominado a un GOTY, lamento ser yo quien te lo diga, pero lamentablemente, amigo o amiga, no tienes ni puta idea de videojuegos.